Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, todos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén. El tema que traemos a compartir con cada uno de vosotros, perseverando en la excelencia del conocimiento de Cristo. Qué importante, amados hermanos, es tener plena convicción de lo que es la excelencia del conocimiento de Cristo y enfocado en nuestro tema 2024, una iglesia que persevera en su llamado. Somos esa iglesia que persevera en el llamado que el Señor nos ha hecho. Somos esa iglesia que persevera en el llamado que el Señor nos ha hecho. Amén, gloria a Dios. Entonces, el día de hoy, nuestro Padre Celestial nos dice, perseverando en excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Para darle un marco introductorio a este tema, es menester mencionar algo interesante que se puede recabar sobre los hechos que a través de la historia la iglesia de Cristo ha tenido que enfrentar en distintos momentos. A lo largo de los siglos, la iglesia cristiana ha sufrido mucha persecución. Y eso es algo que usted lo puede conocer a través de la historia, informándose incluso en lo que pasa en estos momentos. Si usted analiza de manera retrospectiva, mirando mucho tiempo atrás, mejor dicho, desde que la iglesia se fundó en Cristo Jesús, sabemos de que ha sufrido persecución. A veces la persecución fue a manos de los incrédulos. Bueno, pudiéramos decir, es algo lógico de aceptar, que haya sido perseguida a causa de los incrédulos. Pero frecuentemente ha sido a manos de personas que se llamaban creyentes. O sea, personas que creían en Dios. Esas personas que creían en Dios, mayormente a lo largo de la historia, han sido los perseguidores de la iglesia cristocéntrica. Y suena algo paradójico el poder visualizar estas posturas, unas lógicas y otras ilógicas. En el tiempo del apóstol Pablo, la persecución no era tanto por las autoridades romanas, sino precisamente por los judíos, personas que decían creer en Dios. Cuando alguien habla de los judíos, relaciona al pueblo de Dios. Quiere decir que ellos creían en Dios y eran precisamente ellos, cuando Pablo escribe esta carta a sus hermanos en Filipo, de ver que eran precisamente aquellos que perseguían a la iglesia, eran los judíos. En esta porción bíblica, Pablo establece la tremenda diferencia, una tremenda diferencia que hay entre los verdaderos cristianos, aquellos que se identifican con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y también con los falsos judaizantes, aquellos que se identificaban como judíos, que creían en Dios, pero perseguían la iglesia del Dios vivo y verdadero. Hace ver esta gran diferencia existente. Pablo también puede describir de este modo, y lo hace basado en lo que el Señor mismo le había permitido a través de su vida experimentar. Ahora, inspirado por el Espíritu Santo, una nueva criatura en Cristo Jesús, Pablo nos permite ver lo que él describe, porque antes de conocer a Cristo, era precisamente él el que había sido exactamente como los judaizantes. Tenía bastante que confiar de la carne. Y lo podemos ver un poquito más atrás en el versículo 4 del capítulo 3 de Filipenses, que dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pablo lo reconoce. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Cuando hablamos de confianza en la carne, hablamos de los logros,
de lo que él había alcanzado en la capacidad humana, en sus títulos, en sus logros, en sus aciertos, en su roce social, en lo que él había logrado forjar a través de sus propias manos, lo que tenía como un portafolio que lo acompañaba y daba crédito de quién era él. Entonces Pablo le decía a estos judaizantes: si ustedes tienen algo de qué confiarse en la carne, más yo, porque mira mi currículo cómo es, un currículo tremendo, difícilmente que ustedes lo puedan alcanzar. Era lo que él trataba de visualizar ante estos seguidores de la iglesia. En los siguientes versículos podemos encontrar algo más. Versículos 5 y 6 vemos que el apóstol Pablo hace una lista precisamente de aquellas cosas a las que él se refería en el versículo 4. Si yo tengo que confiarme de la carne, pues mira todo mi currículum, lo voy a describir de manera siguiente, el cual me puede llenar de mucha vanagloria. Pero claro, todo eso era antes de conocer al Señor. Dice el versículo 5, circuncidado al 8º día. Eso era desde el tiempo de Abraham. Cuando Isaac nació, el Señor dispuso a Abraham que lo circuncide al 8º día. Por eso es que todo judío es circuncidado al 8º día. A diferencia de los árabes que se circuncidan al año número 13, que era la referencia de Ismael en esa época, para que usted pueda encontrar lo que significa, de dónde Pablo está tomando su referencia desde el tiempo de Abraham. Esa práctica la he cumplido, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, o sea, doctor en la ley, en otras palabras. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. O sea, mi currículo es intachable. Y si ustedes quieren confiar en la carne, yo tengo más que confiar que ustedes. Lo que trataba de marcar el apóstol Pablo era un punto de quiebre, diferenciando en lo que es realmente una persona religiosa, en este caso un judaizante, un seguidor de prácticas de hombre, versus lo que realmente es un hijo de Dios, un verdadero cristiano, que no se aferra a las cosas materiales, que no se aferra a las cosas que este mundo te puede permitir alcanzar, sino que va más allá. El hombre religioso se aferra a las cosas del mundo, pero el verdadero hijo de Dios, el que ha nacido en Cristo Jesús, el que es una nueva criatura, se aferra a las cosas del reino, a las cosas celestiales. Por lo tanto, la mirada del cristiano no está puesta en esta tierra. El cristiano no camina mirando a esta tierra, a este mundo, a este sistema. El cristiano camina mirando donde está Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. En medio de ello, lo que resume este currículo es que él era circuncidado, era del linaje de Israel, era de la tribu de Benjamín, era de sangre pura, de cepa pura, por decirlo así, era un doctor de la ley, era muy celoso respecto a la ley y era irreprensible externamente. Él guardaba con mucho celo y rigor lo que en teoría esta gente veía en los religiosos. Pero eso era antes de. Debemos de recordar las mismas palabras que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 5:17 como referencia, de modo que si estamos en Cristo Jesús, ¿qué dice la palabra? Somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas, quedaron atrás, todas son hechas nuevas de aquí en adelante en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, este punto de quiebre en la introducción nos permite a nosotros ya darnos cuenta en el contexto hacia dónde nos va a llevar el Señor el día de hoy respecto a perseverar en el conocimiento de Cristo Jesús, esa perseverancia que debemos de hacer. Y vamos a ir encontrando algunos términos que pueden sacarnos del confort en el cual hemos caído, y tal vez hemos caído como los religiosos del tiempo de Pablo. Recuerden que el Señor no viene por religiosos, Él viene por hijos, y nuestra relación con el Señor no se limita a los dogmas ni a los preceptos de la religión de los hombres. Se basa en lo que el Señor ha establecido en una relación por medio de su Hijo. Habiendo presentado entonces esta lista, ya en materia, de las cosas que Pablo antes consideraba ganancia. Ese currículo del apóstol Pablo antes era ganancia para él. Todo lo que él había alcanzado, él, pues antes de conocer a Cristo, él se abría el pecho y sacaba el pecho adelante a flor y se sentía muy orgulloso de aquello. Porque no es fácil ganarse un título, no es fácil. Hay que quemarse las pestañas, ¿no? Hay que estudiar mucho, hay que sacrificar horas de diversión, horas de sueño para alcanzar un título. No es fácil para nadie graduarse en escuela, graduarse en el colegio.
graduarse en la universidad, sacar un doctorado. No es fácil. Si alguien cree que es fácil, que vaya a estudiar. Entonces, él hacía eco de su esfuerzo, de su sacrificio, porque había estudiado a los pies de Gamaliel, que era otro doctor referente entre los religiosos de aquella época de gran renombre. Por lo tanto, Pablo había sido un buen estudiante, alguien que se había graduado con honores, por decirlo así. Entonces, todo eso él lo consideraba como una ganancia. Pero ahora Pablo describe que las que consideraba como una ganancia, hoy son pérdidas. Realmente todo eso es fruto de la carne, esfuerzo para que se quede aquí en la tierra. ¿Quién se lleva cuando deja esta tierra su título, su carro? Por ahí escuchaba una noticia de alguien que quiere llevarse un vehículo que cuesta $500,000, como en el tiempo de los fariseos, ¿no? De los faraones. Abrían ahí con el muerto y metían todas sus cosas personales, su riqueza. Acá es un carro de $500,000 que lo van a enterrar ahí con el dueño. Imagínense, la gente todavía tiene esa creencia de que se puede llevar algo de esta vida. No te llevas nada. Por eso todo es, al final del día, una pérdida. Y Pablo lo estaba identificando de esa manera. La pregunta que deberíamos de hacernos en esta mañana: ¿qué ha hecho la diferencia? ¿Qué ha hecho la diferencia en la vida del apóstol Pablo? ¿Qué pasó en la vida del apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que partió la vida del apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que revolucionó su vida? Pregúntese en esta mañana, ¿qué fue precisamente lo que marcó la diferencia en un hombre lleno de tanto orgullo, como él mismo lo describía, a lo que ahora es un hombre que reconoce en humildad que todo lo que antes era ganancia ahora es pérdida? Bueno, prácticamente es una sola cosa, o mejor dicho, una sola persona: Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que marca la diferencia en la vida de este hombre, como también la marca en la vida de todo aquel que lo ha recibido. Y la pregunta en esta mañana es: ¿quién ha recibido a Cristo Jesús? Entonces eres una nueva criatura y tu manera de pensar cambió. Ahora tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios por lo que tienen la mente de Cristo, por aquellos que piensan con la mente de Cristo, por aquellos que aman como Cristo amó, como aquellos que tienen misericordia y compasión como Cristo la tenía, como aquellos que buscan hacer la voluntad del Padre. En este sentido, ahora Pablo tiene realmente algo que marcó la diferencia, y ese discurso es lo que hace un punto de quiebre entre lo que él era antes y lo que es ahora. Fue el conocimiento de Cristo que revolucionó la vida de Pablo. Él describe dicho conocimiento con palabras muy elevadas, y el versículo 8 lo dice: la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La excelencia, él describe este conocimiento a un nivel muy alto, en sus palabras, muy alto, la excelencia del conocimiento de Cristo. Ahora, para el apóstol Pablo, conocer a Cristo era lo máximo. Era lo máximo. Realmente es el mismo sentir que tenemos nosotros hoy por hoy, de conocer así, a ese nivel de devoción a Jesús. Era lo máximo para este hombre. Un hombre que conocía de todo, un hombre que había llegado a un estatus muy alto, un hombre que tenía todo a pedir de boca, que gozaba de los favores de la religión en esa época. Ahora para él lo más maravilloso y lo máximo que él podía hacer era conocer precisamente a Cristo. Y fue por eso y por ese conocimiento que llegó a considerar todas las demás cosas como pérdida, o como bien lo dice el mismo versículo 8, como basura. Como basura. En el contexto del relato bíblico al que Pablo nos está permitiendo el día de hoy ver, a través de la inspiración del Espíritu Santo, el verbo conocer no significa algo abstracto, como usted tal vez ya lo está relacionando. No se trata de algo abstracto, sino de algo personal. El término conocer en este contexto del relato bíblico no tiene nada que ver con conocimiento literario. Tiene que ver con algo personal. E incluso el término conocer a Cristo en este contexto va más allá del asentimiento intelectual o la precisión doctrinal. Abarca un conocimiento experiencial y relacional. Experiencia y relación, similar a un concepto de la palabra hebrea yada, que implica una relación íntima y personal.
Cuando Él habla de la excelencia del conocimiento de Cristo, Él está hablando que lo máximo que Él puede lograr en esta tierra es relacionarse de tal manera íntimamente con Jesús. Con Jesús. Eso no tenía en ningún momento comparación con todo lo que Él había alcanzado a lo largo de su vida sin Cristo. Y cuando hablamos sin Cristo, hablamos en tinieblas, en oscuridad, en esclavitud, en derrota, en pecado, en frustración, en muerte. Nada de lo que Él había alcanzado en ese estado se puede comparar con lo máximo de intimar y relacionar con Cristo Jesús de manera personal. Pablo no se contenta con saber acerca de Cristo como muchos cristianos hoy. ¿Qué dijo el pastor? ¿Qué dice la Biblia? Ay, aquí escuché por ahí algo que alguien habló que dice eso en la Biblia. Hay algunos que tienen en primera de misericordia, porque todo el mundo cree que como Dios es misericordioso les va a perdonar no leer la Biblia, no estudiar, no hacer nada de eso. Es que Dios mira corazones y no mira lo externo. Y comenzamos a justificarnos. En primera justificación todos caen. Pero la palabra es clara. Pablo nos está haciendo ver que él no se contenta solo con saber de que Cristo existe. Él va más allá. Él desea conocer a Cristo de manera personal y profundamente. Ese deseo y ese anhelo de este hombre de conocer a Jesús realmente es maravilloso. Maravilloso. Este conocimiento es transformador y abarcador, afectando todo y cada uno de los aspectos de su vida. No era que Pablo simplemente había llegado a conocer ciertas cosas que conocía de Cristo. Jesús, un judío, era hijo de María, su padre adoptivo era José, él era carpintero, él tenía otros hermanos, él dejó a su familia a los 30 años, lo bautizó Juan, su primo, y de ahí comenzó a levantar a unos hombres para que lo sigan. Él sanó, él enseñó, cierto, dicen que él resucitó a Lázaro. No le bastaba solamente escuchar estos aspectos históricos, porque ya en esa época físicamente Jesús no estaba, ya Jesús estaba en la misma presencia del Padre. Entonces a él no le bastaba simplemente aquello, y eso no fue precisamente lo que cambió su vida. Va más allá. Lo que pasó en el apóstol Pablo tuvo que ver con su encuentro personal, vivencial, experiencial, y eso fue lo que revolucionó su vida. Tal vez tu vida sigue siendo la misma aburrida, perdedora de siempre, y no encuentras satisfacción en buscar las cosas del reino. Y eso es a merced de que en realidad no ha habido un verdadero arrepentimiento genuino, haber nacido de nuevo en Cristo Jesús para amar lo que Dios ama. Dios nos ha dejado a través de su palabra consejos maravillosos. Nos ha dejado mandamientos, nos ha dejado instrucción. Pero lamentablemente el mundo está cegando cada vez más y más, incluso a la misma iglesia, que se enfría, que se debilita, a pesar de lo que el Señor nos ha venido manifestando desde el año pasado. Necesito que perseveren, porque el confort en el cual ha estado la iglesia viviendo tal vez los últimos siglos va a cambiar. La iglesia tiene que comprender que un día en el siglo III aproximadamente, Constantino metió a todos en la iglesia y ahora nadie quiere salir de la iglesia, del edificio. La iglesia no es un organismo muerto, es un organismo vivo que se adapta, que persevera, porque el dueño es vivo. En medio de eso, hoy en día muchas personas dicen conocer a Cristo. Muchas personas dicen conocer a Cristo, pero sus vidas no evidencian un cambio radical. Un cambio radical. Estamos en la época del mango, y usted fácilmente ve un árbol de mango no por su árbol, sino por su fruto. Y usted a legua dice, allá hay un árbol de mango. Claro, porque ve el mango, porque es el fruto. Usted no va a decir un árbol de mango sino una pera o una manzana. Por su fruto los conoceréis. Hay gente que se identifica diciendo que conoce a Cristo, pero su vida, ¿sí?, es distinta, muy distinta. Eso indica que en el mejor de los casos solo han llegado a tener un conocimiento intelectual de quién es Jesús. Mucha gente conoce, y acuérdese que el mejor creyente que hay, o el mayor creyente que hay, es Satanás. Y Satanás tiembla ante la presencia del Todopoderoso.
Y lamentablemente muchos cristianos que van a la iglesia le dan espalda al Señor y Satanás tiembla, le dice: cuidado, que es el Dios vivo y verdadero. De tal manera, amados hermanos, que no solo basta con tener un vago conocimiento intelectual de quién es Jesús, tenemos que tener un verdadero encuentro personal con Él. Porque al final del día, conocer a Cristo es conocer al mismo Dios Todopoderoso, al Padre. Es imposible que ese conocimiento no revolucione tu vida si hablamos de lo relacional. Podemos ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, vamos al libro de Éxodo capítulo 34, 28 y 29, dice lo siguiente: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Cuando tú tienes ese nivel de interrelación personal, es imposible que al haberlo tenido con el Padre por medio del Hijo y de su Santo Espíritu, tu vida no sea revolucionada. Vemos en el caso de Moisés solo como una referencia, que aquel que entró era diferente al que salió. Era muy diferente. Y no estamos hablando precisamente que mañana usted va a verse más joven, con un cutis más brilloso, más rejuvenecido, que le van a desaparecer las arrugas, gloria a Dios si le desaparece. A lo que me refiero, amados hermanos, en una analogía, es que nuestra vida, entre más tiempo pasa en la presencia del Padre, por medio del Hijo, nuestra vida va a ser diferente ante las demás personas. ¿Qué hay de nuevo en ti? ¿Qué hay de nuevo en ti? ¿Cómo estás pasando? Yo te veo diferente. Hay algo en tu rostro que no es precisamente normal. Algo está ocurriendo en tu ser. Y eso pasa cuando tú inviertes tiempo de vida delante de aquel que te sacó de las tinieblas y te puso en su luz admirable. Por otro lado, también para Pablo, conocer a Cristo era sinónimo de amar a Cristo. No solamente se trataba de interrelacionar, de tener esa experiencia delante de Él, sino que también era amar a Cristo. Y es importante reconocer eso, porque luego de su encuentro con Cristo, camino a Damasco, acuérdese lo que el libro de historia nos dice en Hechos. Después de ese día, camino a Damasco, la vida de Pablo se transformó. Pablo llegó a considerar todas las cosas que él había logrado en su vida sin Cristo como pérdida. Y no simplemente por causa de Cristo, sino por amor de Cristo, dice el versículo 7 de Filipenses 3. No solamente, amados hermanos, era por causa, sino por amor de Cristo. Como bien también lo podemos ver en el versículo 8, por amor del cual lo he perdido todo. Porque amo a Cristo Jesús, porque me entrego a Él, todas las cosas que había alcanzado son pérdida, porque se van a quedar en este mundo, porque nada de eso me lo voy a llevar. El apóstol Pablo perdió su reputación como fariseo. Él era el perseguidor, él se gozaba en perseguir a los cristianos, aquellos que profesaban a Jesús, o en esa época no se los conocía tal vez como cristianos precisamente, sino como los del camino. Entonces, todo aquel que se identificaba con Jesús, Pablo lo perseguía. Pablo incluso fue testigo cuando apedrearon al primer mártir, a Esteban. Entonces, él disfrutaba porque él creía que estaba haciendo lo correcto, porque era celoso de la ley. En ese sentido, Pablo perdió su reputación a causa de Cristo Jesús como fariseo. Imagínense, de repente usted ha sido un buen religioso toda su vida y ahora llegó a los pies de Cristo y su familia ahora le dicen: ya no te reconocemos más. Pues bueno, si es por amor de Cristo, gloria a Dios. Amén. También perdió su posición de prestigio en la sociedad judía. Pablo era alguien de renombre, alguien muy conocido, aceptado y respetado. También perdió esa posición en medio de la sociedad. E incluso algunos teólogos dicen que seguramente él también perdió el favor de su familia. En medio de aquello,
Todo por amor de Cristo. Todo por amor de Cristo. Como Moisés en el Antiguo Testamento, tomándolo nuevamente como referencia, podemos ver que Moisés también, por seguir a Dios, él todo lo dejó atrás, todo lo perdió. Dice Hebreos 11, capítulo 24 al 27, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, o sea, rechazó, renunció, llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde tenía puesta la mirada Moisés? En el galardón. ¿Dónde tenía puesta la mirada Pablo? En el galardón. ¿Dónde tienes tú puesta la mirada en este día? ¿Dónde la tienes puesta? ¿En ti? ¿En tu confianza? ¿En tu título? ¿En tus recursos? ¿En tu negocio? ¿En tu apellido? ¿En dónde la tienes puesta? Pues hoy el Señor dice, ponla en el galardón, en Cristo Jesús. Versículo 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios por esta maravillosa referencia que podemos dar desde la antigüedad. En el caso de Moisés, un príncipe que tenía todas las comodidades, todo a pedir de boca, él lo dejó atrás, renunció a todo ese deleite, precisamente como dice la palabra, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y eso es maravilloso. Y Pablo también lo está emulando. Qué lindo es poder ver que hay grandes referencias y testimonios que los cristianos deberíamos estar observando en este día. Llegamos a una postura ante lo mencionado de preguntarnos en esta mañana, ¿qué cosas cambiaron en la vida de Pablo y deben cambiar en la nuestra? ¿Qué cosas cambiaron en la vida de él? ¿Qué cosas cambiaron en su vida y deben de cambiar en la nuestra? Tal vez usted el día de hoy se sigue identificando como cristiano, pero sus frutos dicen todo lo contrario. Tal vez usted hoy simplemente a este momento se da cuenta que ha cambiado de religión, o cambió simplemente de nombre la religión. O, no, es que esto está más bonito, acá más de moda, entonces nos vamos para el lado de acá de los cristianos evangélicos. Pero a veces no hay una diferencia entre lo que antes se practicaba y lo que practican ahora, solo tal vez el nombre. Y es ahí donde tendríamos que plantearnos esta pregunta. Si en la vida del apóstol Pablo cambiaron muchas cosas, también deben de cambiar en la nuestra. Y vamos a ir viendo una a una de estas cosas que cambiaron en la vida de Pablo y que hoy el Señor nos invita a que hagamos un contraste con nuestra vida, y también, si es necesario y no han cambiado, es el tiempo de cambiar. Es el tiempo de dejar todas esas cosas atrás. Primero, ¿qué fue lo que Pablo, una vez que llegó a los pies de Cristo, cambió? Dejó de confiar en sí mismo. Pablo dejó de confiar en sí mismo, la autoconfianza, la autosuficiencia, el ego, el orgullo. Él dejó de confiar en sí mismo, porque como judío, él estaba en Abraham y ahora anhelaba ser hallado en Cristo. Claro, circuncidado al 8º día, eso era del linaje de Abraham. Él ya dejó de confiar en que venía del linaje de Abraham. Como muchos judíos a lo largo de los siglos, seguían rasgándose las vestiduras e identificándose de esa manera, del linaje de Abraham. En medio de ello dice Filipenses 3:9, en la primera parte, yo ya no quiero ser hallado en Abraham. En otras palabras, yo quiero ser hallado en Cristo. Quiero ser hallado en Él. Y no hay nada más maravilloso, amado hermano, y te lo puedo decir, que confiar en Dios. Cuando tú te depositas totalmente en Dios, es como ahora. Por ejemplo, algunos hermanos no saben que esas bancas, cualquiera de esas, en cualquier momento se puede desbaratar. Pero yo los veo tan cómodos, tan sentados, tan relajados, tan confiados, como que lo va a aguantar y soportar la banca. Pero a veces de esa manera no nos comportamos con el Señor. El Señor también quiere que así nos depositemos, que nos confiemos en Él, pero estamos ahí hechos los inquietos, que nos mueven, nos pican, algo nos salta, no podemos estar, y nos ponemos así todos incrédulos, todos inquietos. No, Señor, mejor yo te ayudo. Yo tengo 2 manos, mejor yo lo hago por mí mismo. Y comenzamos a desconfiar del todo poder de Dios para confiar en nosotros.
para confiar en el vecino o para confiar en el esposo o en la esposa que van a salir de un gran problema, y no es así. El cristiano tiene que depositarse en Dios. Pablo comenzó a darse cuenta que todo lo que él había alcanzado ya no era de confianza. Ya él no confiaba en su reputación, ya no confiaba en su linaje, ya no confiaba en sus títulos, ya no confiaba en sus estudios, ya no confiaba en sí mismo. Ahora confío en Dios. E incluso Jeremías nos hace ver como referencia, Jeremías 17, versículos 7 y 8, la bendición que hay de descansar y confiar en Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. ¿Qué mejor que confiar en Dios? Bendito, bienaventurado, doblemente bendecido aquel que confía en Jehová. Amén. Ya no confianza en uno mismo, en su capacidad, en su habilidad, en sus títulos, en las cosas materiales. Hay que comenzar a confiar en aquel que todo lo puede. Y dice el versículo 8: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echarán sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué lindo es lo que la referencia de la vida del apóstol Pablo nos lleva a descansar. Ya no confíes en ti mismo, ya no descanses en lo que tú has logrado, descansa en Dios. Descansemos en el Señor. Algo más que cambió en la vida del apóstol Pablo: por un lado, dejó de confiar en sí mismo, como tú y yo también debemos de hacerlo. Por otro lado, dejó de confiar en su propia justicia. Él dejó de confiar en su propia justicia. Eso fue lo segundo que transformó Jesús en la vida del apóstol Pablo. Lo que él llamaba justicia hecha por sus manos, en el conocimiento intelectual de la ley. Él dejó de confiar en aquello y ahora su anhelo era tener la justicia que Cristo obró en la cruz. Porque cuando hablamos de la cruz, siempre lo he dicho, por un lado el amor, por otro lado la justicia. Por un lado el amor de Dios derramado en la cruz, por otro lado el pago. Alguien tenía que satisfacer la justicia que Dios demandaba, y solamente Jesús lo pudo hacer. Entonces, cuando Dios te mira a ti, ahora ve la justicia de su Hijo en ti. Pablo dice ahora: no es mi justicia, no es lo que yo hago con mis manos, sino lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Lo que Él hizo en la cruz por mí, dice Filipenses 3:9, no teniendo mi propia justicia que es por ley. En la segunda parte dice eso, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, una justicia que Pablo había recibido como regalo, así como tú también la has recibido. Cuando el Señor te mira, Él mira a su Hijo. Si el Señor te mira y no ve a su Hijo, estás en problemas. Así que urgentemente, eso es un SOS, eso es llamar al 911, eso es marcar Jeremías 33:3, Señor, necesito tu ayuda. En ese momento abrir su corazón, arrepentirse y recibir a Jesús. Si en este momento llegara a ser el día del rapto, ¿usted se ha preguntado qué pasaría? ¿Qué pasaría si en este momento el Señor cumple ya esa promesa dada a la iglesia? ¿Y usted se siente hoy en la capacidad de que Dios está viendo la justicia de su Hijo en usted? ¿Usted se siente hoy confiadamente en Dios de que Jesús mora en usted? ¿Será acaso que Jesús estuvo llamando día y noche a la puerta de su corazón y usted se hacía el dormido? Como cuando alguien le va a cobrar, te cierra la ventana, cierra todo, pone la usted dice: no escucho a nadie. ¿Será acaso que usted ha pasado así toda su vida? Y en algún momento de su mal sueño usted creyó que abrió la puerta, pero en realidad nadie entró. Y usted cree que está viviendo una vida cristiana y en realidad no lo es. Si el día de hoy la justicia que es por medio de Cristo Jesús, lo que Él obró en la cruz, no está en usted, es porque usted no es hijo de Dios. Y póngase a cuenta este día, porque los tiempos son cortos. Los tiempos están acortándose. La vida en esta tierra está cambiando. Todo lo que el Señor ha escrito que va a pasar, guerras y rumores de guerra, son lo que usted ve al abrir el periódico, a poner las noticias, a buscar en redes sociales.
Mucha gente está muriendo en una guerra que aún no empieza. Ahora imagínense con aquel botón de que desate una tercera guerra nuclear. Dijo ayer un joven algo que había dicho Albert Einstein. Dice: yo no sé lo que van a utilizar en la tercera guerra mundial, pero sí sé lo que van a utilizar en la cuarta: palos y piedras. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que todo se resetea y todo vuelve a la prehistoria. Los que sobrevivan. En medio de ello, amados hermanos, la iglesia tiene hoy la necesidad de mirar hacia adentro y saber si está efectivamente tomando en consideración el estilo de vida cristocéntrico al cual el Señor nos llamó. Dice 2 Corintios 5:21, otra referencia del mismo apóstol Pablo en este punto: al que no conoció pecado, mi Cristo. Él no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. El Padre por nosotros, por mí lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que este siervo inútil hoy sea hecho justicia de Dios en Él. Y es así como usted tiene que ponerse el día de hoy, apropiarse de lo que la palabra le dice. Pablo estaba reconociendo que ya no podía confiar en su propia justicia. Él ahora anhelaba tener la justicia de Cristo, la que él obró en la cruz. Segunda cosa que en la vida del apóstol Pablo cambió y que también en la nuestra debe cambiar este día. Tercero, algo más que vemos en ese cambio en la vida del apóstol Pablo: comenzó a anhelar conocer a Cristo más y más. Lo que pasó en el apóstol Pablo fue una revolución integral de 180 grados, su vida de un vuelco de un polo a otro, y él comienza a anhelar conocer a Cristo más y más. Vamos al versículo 10 de Filipenses 3, en la primera parte. Dice: a fin de ¿qué? De conocerle, a fin de conocerle, a fin de interrelacionarme con Él, de poder amarle profundamente en intimidad, de poder abrir mi corazón, de poder conversar con Él, de poder decirle al Señor lo que siento, poder pedirle al Señor su guía, tener intimidad delante de Él. Aquellos que renuncian a esta bendición, porque ahora, amados hermanos, no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Y el Señor dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de gracia. Pero ¿para qué, amado hermano, usted se acerca al trono de gracia? No para que esté mudo, sino para que usted hable, para que usted le exponga, le exprese al Señor lo que hay en su corazón, intimar con Él. ¿Qué pasa si usted cambia eso por una tarde de deporte, por una tarde de telenovela, por una tarde de seguir durmiendo, por una tarde de amigos? Que, bueno, en sí no va a ser nada malo, pero cuando eso es la preeminencia en su vida y el Señor pasa a ocupar en la escala de su vida la parte de atrás, dándole a usted totalmente la espalda, usted se enfría. ¿Sabe qué es fácil enfriarse? Es fácil enfriarse y es difícil calentarse. La gente deja de congregarse, deja de leer la Biblia, deja de ayunar, deja de orar y se enfría. Vuelve a usted, es como que vuelve al gimnasio. Cuando usted quiere regresar al gimnasio después de 1000 intentos y cuando regresa todo le duele y otra vez se retira del gimnasio porque no soporta un segundo día. Pero qué fácil es enfriarse, es como engordarse. Es fácil engordar. Coma usted todo lo que quiera y engorda, baje de peso y va a ver. Lo mismo va a pasar en la vida espiritual. Mucha gente se enfría fácilmente porque no tiene el anhelo que el apóstol Pablo tenía. E incluso en el tiempo de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6 como referencia, ahí se habla: mi pueblo se pierde, mi pueblo se destruye, mi pueblo solo pasa en el cine, mi pueblo solo pasa en el estadio, mi pueblo solo pasa con las conversaciones de los vecinos, mi pueblo solo pasa alejado de mí. Mi pueblo, en otras palabras, se está perdiendo, está destruido. Está haciendo las cosas al revés porque le falta intimidad, porque le faltó conocimiento. Es la misma palabra que el apóstol Pablo está utilizando en Filipenses: intimar, relacionarse, no un conocimiento abstracto, sino una relación, algo personal. Entonces, en la vida del apóstol Pablo comenzó realmente también a anhelar conocer a Cristo más y más. Mucha gente a veces el domingo es más que suficiente.
Y si el pastor habla mucho, uy, qué cargoso que es este pastor. Si alguien ya se pasa 5 minutos, ya la gente está viendo el reloj, ya todo le comienza a picar, ya se alborota, le da urticaria, ya todo pasa, ya me dio hambre, me dio sueño, me dio sed, ya pasa todo eso. Pero si es para ir al cine a ver una película de 3 horas y media, ahí están con los ojos abiertos, no van ni siquiera al baño, nadie se levanta al baño. Es pecado levantarse en el cine para ir al baño. Y la gente está atenta ahí y nada le duele. Todo es hermoso, todo es risa, es una concentración, una devoción. Y el Señor dice, dame un poquito de eso. Quiero que me des un poquito de eso. Quiero que anheles amarme, de conocerme más y más. ¿Será acaso que el día de hoy puedes estar conmigo más de 5 minutos en intimidad? Imagínense, solo para reflexionar en este día. Algo más que vemos en la vida del apóstol Pablo. Él deseaba experimentar el poder de su resurrección. Pablo lo hace ver en el versículo 10 también, en la segunda parte, lo que dice, y el poder de su resurrección. Él quería experimentar el poder de su resurrección. Conocer a Cristo implica experimentar el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Lo vuelvo a decir. ¿Qué implica conocer a Cristo? Experimentar el poder que resucitó a Jesús de los muertos. ¿Qué quiere decir esto ya en el castellano? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Este poder de resurrección no se trata de una futura esperanza. No solo hay que verlo como una futura esperanza, sino una realidad presente que nos capacita para vivir vidas transformadas. En otras palabras, significa victoria sobre el pecado y la muerte y la capacidad de vivir hoy una vida distinta. Ese era el poder que él quería experimentar. Yo quiero sentir esa capacidad de que hoy estoy viviendo una nueva vida en Cristo Jesús. Una vida distinta, una vida diferente. Antes mentía, ahora digo la verdad. Antes robaba, ahora soy honesto. Antes era mujeriego, hoy no lo soy. Antes hacía lo de acá, ahora no. Antes hablaba palabras deshonestas, soez, vulgar y todo lo demás. Hoy solo de mí salen palabras de bendición. Cuando tú comienzas a ver esa capacidad ahora que el Señor te da, tú estás experimentando el poder de su resurrección. Dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Gloria a Dios, ¿no? Sepultados ahí, a lo que usted baja las aguas bautismales. Pero dice algo más, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para gloria del Padre, usted es levantado nuevamente. Así también nosotros, los que damos testimonio público que Cristo Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es andar en vida nueva? Amén. Eso significa pues dar un giro de 180 grados. En medio de eso, Pablo también experimentó ese cambio en su vida. Y es también lo que nosotros debemos experimentar en Cristo Jesús. Algo más, estaba dispuesto a sufrir padecimientos y hasta morir por Cristo. Él estaba dispuesto también en su vida a sufrir padecimientos y, de ser necesario, a morir por Cristo Jesús. Vamos a Filipenses 3:10 nuevamente. En la última parte de este versículo dice lo siguiente: y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Este aspecto de conocer a Cristo también implica un proceso continuo de morir uno mismo y vivir para Cristo. Todos los días muere la carne y tiene que fortalecerse el espíritu. Así es, ¿no? Así es todos los días. Yo mato a la carne todos los días, ¿ya? Y alimento al espíritu todos los días. ¿Eso es lo correcto o no? Amén. A ver, es necesario que mengue la carne para que viva el espíritu. Así sería. Como usted lo quiera ver. Lo que trato de decir en esta mañana es que todos los días tengo que matar de hambre a la carne y tengo que darle de comer al espíritu. Esto es darle de comer al espíritu. Esta palabra que el Señor nos da es darle de comer al espíritu para que su espíritu sea fuerte. En otras palabras, ¿qué implica conocer a Cristo? También es un proceso continuo de morir a uno mismo y vivir todos los días para Cristo Jesús. Vivir para Cristo es un llamado a la negación de uno mismo
y tomar la cruz diariamente. Todos los días me niego, pero tomo mi cruz diariamente. Vamos a ver lo que dice Lucas 9:23. ¿Qué nos dice el doctor Lucas? Y decía a todos Jesús. Mire este hecho histórico, que es un relato que levanta prácticamente Lucas de uno de los testigos oculares ahí, que había presenciado esta escena de Jesús con los discípulos. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice ahí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz de una vez al año, una vez cada domingo. No, los lentes son que me fallan, ¿sí? No, una vez cada semestre. No. El primer domingo de cada mes. No dice eso, ¿no? Tome su cruz, ¿cuándo? Cada día. Y vea usted si me sigue. No, dice ahí, y sígame. Y sígame. ¿Qué tenemos que hacer todos los días, amados hermanos? Todos los santos días, ir muriendo en la carne y viviendo en el Espíritu. Vivir para Cristo, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Todos los santos días el Señor dice: tome su cruz. Por eso el Señor dice que el camino del cristiano no es para cobardes, es para esforzados y valientes, para aquellos que están dispuestos a perseverar en su llamado que como iglesia hemos recibido. Vivir la vida cristiana no es fácil, pero tampoco imposible. No se trata de vivir una vida en un camino ancho, lleno de flores, de rosas y de deleites. No, se trata realmente de caminar por un camino angosto, con muchas espinas y obstáculos. En medio de eso, la palabra mismo nos está haciendo referencia. Lo que vemos en Filipenses es interesante, cómo se complementa con el doctor de cabecera del apóstol Pablo. El doctor Lucas era el doctor de cabecera del apóstol Pablo. Qué interesante, ¿no? Cómo vemos la inspiración del Espíritu Santo en estos hombres y cómo se complementa esta enseñanza. Para Pablo esto significaba abandonar la antigua forma de vida, esa vida que usted tenía antes, esa vida bohemia, esa vida loca. Hay gente que vive la vida loca aún, ¿se ha visto? Hay canciones, hay himnos que la gente canta de vivir la vida loca. Vive la vida que es una sola. La vida es corta y alguien le dice sí, pero también el infierno es eterno y hay que evitarlo. De usted depende vivir la vida loca y corta en esta tierra o evitar el infierno que es eterno. De usted depende. Pablo tenía la plena capacidad de ver ahora en Cristo Jesús lo que por amor a ese conocimiento en Cristo Jesús él estaba dispuesto a hacer, a abrazar una nueva identidad en Cristo. Una nueva identidad en Cristo marcada por la humildad, marcada por la obediencia, marcada por el amor sacrificial. Voy a sacrificar la carne para que viva el Espíritu. Algo más que también encontramos en la vida de este hombre: su mayor anhelo era participar en la resurrección de entre los muertos. Ese anhelo también del apóstol Pablo debe ser el nuestro. Dice Filipenses 3:11: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Todos y cada uno de estos aspectos que en la vida del apóstol Pablo fueron cambios, deben de ser también en los nuestros, en nuestras vidas el día de hoy. En síntesis, antes Pablo se concentraba en sus propios logros. Tal vez muchos de nosotros hemos luchado a través de la vida para alcanzar muchas cosas. Bueno, al final, si usted las tiene, no se jacte de ellas. Señor, por tu gracia infinita y tu misericordia, que no la merecía, he recibido el agua, el oxígeno. Hoy me he podido bañar, hoy he podido caminar, hoy he podido comer. Gracias por mi familia, gracias si tengo un negocio, por el negocio, gracias por el trabajo si lo tengo, gracias por el sueldo que llega a mi casa, por el pan de cada día, gracias por tu promesa, gracias porque joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan, gracias por tu amor, gracias porque guardas mi salida y guardas mi entrada, gracias Señor por todo. Pablo hace ver que ahora él ya no se concentraba en sus logros, sino que dependía de Dios. Toda la dependencia en Dios. Aunque él era un gran siervo de Dios y servía como apóstol, y apóstol, acuérdese que eran enviados, él era un mensajero oficial de Cristo. No hay apóstoles en este día enviados por Cristo. Hay 12 puestos, y si usted quiere usurpar uno, cuidado.
No hay profetas en estos tiempos. Bueno, si usted va a predicar la palabra y va a utilizar la garganta, que Dios la va a utilizar como canal, bueno, al final usted está haciendo la labor que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. En este caso ahora vemos que aunque Pablo era un gran siervo de Dios y servía como apóstol, Pablo no se consideraba perfecto. Hay gente que no viene a la iglesia porque dice que aquí están los perfectos y yo no veo ninguno. Y cuando me veo al espejo tampoco veo a alguno. Aquí no hay perfecto. Alce las manos los perfectos. Y una vez para mandarlo acá atrás a orar. ¿Hay alguien perfecto? Aquí no hay perfecto. Nadie es perfecto. Solo Cristo Jesús. Amén. Y Pablo, él decía, yo no me puedo considerar perfecto. Dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado, en Filipenses 3, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Obviamente estamos hablando de madurez espiritual, de un estado de madurez. Claro, amado hermano, que usted tiene que tener esa meta. El que comenzó en usted, en mí, la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo, pero hasta el día de Jesucristo. Y Pablo, con todo lo que él ahora veía en Cristo Jesús, su transformación era real, vivencial, experimental, todo era. Él no se consideraba aún una persona que había llegado al máximo. Por lo tanto, lo que hacía era esforzarse continuamente, como lo haces tú, como lo hago yo, como hemos recibido en este año, perseverar. Pablo dice, prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, de acuerdo a lo que dice este mismo texto. En medio de ello, es decir, lo que él estaba buscando, perseverando por alcanzar, era la corona. Vamos a 2 Timoteo 4:8, que dice lo siguiente: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Mira hacia dónde Pablo estaba poniendo ahora su esperanza, su mirada, su objetivo. No era lo que había dejado atrás, porque eso era basura. Eso no sirve de nada. Ahora me proyecto hacia adelante, me prosigo hacia la meta. Estoy poniendo mi mirada en Jesús. Ahí hay una corona que me está esperando. Y dice la palabra muy bien: me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, no solo a mí, sino también a todos los que están en Primera Iglesia Bautista de Guayaquil, que esperan su venida. Amén. Gloria a Dios, amado hermano. La corona que el Señor está ahí guardándola para ese día. Complementamos esto con Santiago 1:12 y como referencia dice: bienaventurado, doblemente bendecido, el varón que soporta la tentación. En el mundo tendréis tentación. Cambiamos el horario de culto. Uy, qué pereza, 11:30. Ya no, ya mejor nos quedamos, sigamos durmiendo. Cambiaron el culto a las 2:30. Uy, ya esa es la hora de comida. No, mejor nos quedamos, es tarde de familia. Si lo cambiamos a las 8 de la mañana, uy, hay que madrugar. O sea, siempre va a haber algo, ¿no? Pero el Señor dice: soporta la tentación de tu carne. Dice que todos somos tentados de acuerdo a nuestra propia concupiscencia. Si usted es dormilón, la cama lo va a tentar. Si usted es glotón, el restaurante nos va a tentar. Si usted es mentiroso, pues obviamente ya sabe lo que lo va a tentar. Y así cada uno va a ser tentado en su propia concupiscencia. De tal manera, amado hermano, que hay bienaventuranza para el que soporta la tentación. Esa tentación de no ir a la iglesia, de no leer la Biblia, de no orar. Usted tiene que perseverar. Si su carne le dice a usted no vaya a la iglesia, usted la trae de la oreja porque le dice: tú no te mandas. Que el Espíritu la traiga la carne de la oreja y la siente aquí a escuchar la palabra de Dios. Amén. Dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿Para quién? Para los que le aman. ¿Usted ama al Señor? Amén. Gloria a Dios. Persevere en el conocimiento de Cristo Jesús. Las implicaciones prácticas de conocer a Cristo son profundas. Son profundas. Y realmente esto redefine nuestros valores y prioridades. Si Cristo no es una prioridad, mejor dicho, si no es la preeminencia en su vida, comience a examinar su corazón. Si más importante que Cristo es su esposo, sus hijos, su trabajo, su negocio, usted mismo, usted tiene que mirar su corazón. Cristo tiene que ser la preeminencia. Cristo tiene que ser la preeminencia. Usted tiene que buscar realmente redefinir sus valores, redefinir las prioridades. Al igual que Pablo, estamos llamados a considerar
todo lo demás como pérdida. En otras palabras, todo lo que en este mundo se va a quedar es una pérdida. Pero todo lo que está preparado para nosotros en la eternidad es victoria en Cristo Jesús. De tal manera que en comparación e incomparable, todo lo que usted haya hecho en esta tierra queda en nada delante de intimar delante de Cristo Jesús, de conocer a Cristo. Esto nos desafía a evaluar lo que realmente debemos de valorar y dejar a un lado cualquier cosa que esté obstaculizando nuestra vida en Cristo Jesús. Todo lo que obstaculice su vida en el Señor, usted tiene que hacerlo a un lado. Hágalo a un lado. El día de hoy, si su esposo es un obstáculo, pues bueno, ore con mucho cuidado. Si su esposo es un obstáculo, ore con mucho cuidado. Si su trabajo es un obstáculo, ore con mucho cuidado. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces ni siquiera sabemos pedir bien al Señor. El Señor no la va a dejar viuda, ni viudo tampoco. El Señor no lo va a dejar sin trabajo. Lo que el Señor quiere es que usted aprenda a confiar en Él. Él es el Todopoderoso. Él es el que puede tocar el corazón de su jefe para que usted reciba el tiempo necesario para seguirle honrando a Él. Él es el que va a tocar el corazón de piedra de su esposo o de su esposa, si alguno está en Cristo Jesús, para que usted siga creciendo en Cristo Jesús y por su testimonio esa persona sea alcanzada para los pies de Cristo Jesús. Lo mismo va a pasar en su familia, lo mismo va a pasar en todo lo que usted emprenda. Ponga en las manos del Señor, deposite su vida en las manos del Señor. Vamos a cambiar de posición. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.